Saludos fraternos, queridos hermanos. Es una gran bendición poder compartir desde la distancia con ustedes este tiempo. Y qué bueno hacerlo, queridos hermanos, a través de la instrucción que Dios nos da por medio de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la obligación que tiene el creyente de ser maduro en su forma de pensar. Y vamos a tomar un texto de la palabra de Dios que encontramos en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Dice la escritura de la siguiente manera: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si nosotros nos detenemos un poco a leer los dos capítulos que preceden este texto que acabamos de leer, o sea, si leemos el capítulo 12, el capítulo 13 y parte del 14, nos vamos a encontrar un contexto bien interesante en relación a la motivación, a la razón por la cual Pablo está lanzando esta fuerte exhortación a la iglesia de Corinto. Los capítulos 12 y 13, el apóstol Pablo está amonestando a los hermanos en relación al desorden que presenta la iglesia en cuanto al manejo de los dones espirituales y cómo también hay una frialdad con respecto del amor fraterno, el amor que como hermanos nos adeudamos el uno al otro. En el capítulo 14, en los primeros 19 versículos, también evidencia un desorden en el servicio cultico de la iglesia, en el servicio público de la iglesia de adoración. Y por ende, llega a este punto a hablar con firmeza, a hablar con determinación y decirle a los hermanos tres elementos que debe tener cada creyente maduro. Y es lo que en esta noche queremos reflexionar, queremos analizar por medio de esta santa palabra de Dios. Encontramos que hay tres mandatos directos de Dios. Si entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios, entendemos que las palabras escritas por el apóstol son precisamente palabra revelada por Dios y mandatos de Dios para el creyente. Y el primer mandato que encontramos en este texto es el mandato de no ser niños en el modo de pensar. Cada creyente debe entender los peligros de la niñez. Debe entender que si se queda en esa condición de manera permanente, si no crece espiritualmente, pues será presa fácil de los depredadores espirituales, de aquellos que llegan a engañar y a devorar al nuevo nacido, aquellos que utilizan de todo argumento y artilugio para torcer la verdad de Dios y para sacar beneficio propio a través del engaño. Es necesario entender que todo creyente tiene una etapa en la cual transita por ese estado de niñez, de infantilidad espiritual. De hecho, el apóstol Pablo ya ha dicho en el capítulo 13, haciendo referencia a él mismo, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño.
Es una realidad, hermanos. Aún en el ejemplo que podemos ver como de el desarrollo humano, el desarrollo natural del hombre, todos empezamos siendo niños. Y obviamente nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de juzgar es la de un niño. Sin embargo, poco a poco vamos transitando hacia la madurez para convertirnos en hombres, en adultos. Y dejamos atrás el hecho de que algún día fuimos niños. La niñez mental, por ende, es la incapacidad de conocer a Dios, es la incapacidad de conocer el carácter de Dios, es la incapacidad de conocer la voluntad de Dios de la manera como Dios se revela en su palabra. Por ende, entonces, la niñez es la etapa en donde el creyente no usa la Biblia, no usa la palabra de Dios como la base de sus pensamientos, como el fundamento de sus decisiones, de sus acciones, de sus emociones, y más bien apela a la mente carnal, a los conceptos y a los modos de pensar del mundo, a la influencia del príncipe de este siglo. Entonces, partiendo de este hecho, de esta realidad, tanto los niños biológicamente hablando como los niños espirituales necesitan permanentemente ser instruidos, ser corregidos, ser amonestados. Y esto pues básicamente se fundamenta en el hecho de que tienen limitaciones tanto emocionales como espirituales y por ende de conducta. Así también dice la Escritura, Pablo hablándole a los hermanos de Corinto en el capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él quería transmitir conceptos bíblicos mucho más complejos para personas maduras. Sin embargo, entendía la incapacidad de los hermanos para recibir este tipo de conocimiento. Y el niño espiritual es un incapaz de entender conceptos bíblicos respecto de la naturaleza, respecto de la voluntad de Dios, y por eso necesita ser instruido, ser corregido y ser amonestado. Pero también encontramos en la palabra de Dios, encontramos en este texto de la palabra de Dios otro mandato, otro mandamiento, y es el mandato de ser niños en la malicia. Si bien es cierto, debemos dejar de ser niños en la forma de pensar, con respecto de la malicia, debemos ser niños, ahí sí. Y la niñez en este aspecto es precisamente no tener en nuestros conceptos, en nuestros esquemas mentales, conceptos maliciosos, que tienen un carácter perverso, que tienen un carácter malo. Tener nuestro pensamiento de pureza en los pensamientos de Dios, así como también los niños en determinada edad de sus vidas no piensan en cosas que tienen que ver con la conducta perversa del mundo. Evidentemente hablamos de niños que no han sido expuestos a la maldad que es evidente hoy día en el mundo. Y así debe ser el creyente, hermanos. El creyente debe ser una persona restringida de toda malicia. Nos encontramos en un mundo perverso, en un mundo donde el diario pensar, actuar y hablar tiene que ver siempre con el doble sentido, con la palabra maliciosa, con el hecho de hacer mal, de plantear el mal, la mentira, el rencor, el odio. Y el creyente debe abstenerse de pensar con malicia, como niños puros que han sido lavados por la sangre del Cordero. Encontramos también
Ya para finalizar, hermanos, otro mandato, el mandato de ser maduros en el modo de pensar. Si bien es cierto, hablamos al principio de no ser niños en el modo de pensar, en contraprestación, en contraste a eso, el mandato es precisamente el pensar de manera madura. ¿Y la madurez qué es entonces? La madurez es alejarnos del pensamiento pueril, infantil, y eso solo se puede lograr, querido hermano, por medio del uso permanente de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces la madurez implica tener la mente entrenada en la sabiduría de Dios, en la sabiduría divina. La madurez es exactamente o precisamente la experiencia de la vida cristiana que nos lleva a una dependencia de Dios, a una cohesión permanente con su palabra. La madurez es el perfeccionamiento del creyente por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, que a través de su palabra en la vida del creyente lo lleva al desarrollo, a la santificación y al crecimiento en la gracia. Entonces el creyente maduro es uno que piensa lo que Dios piensa y lo que Dios plantea en su palabra. Un creyente maduro aplica la sabiduría divina, aquella que ha sido revelada a través o por medio de la palabra de Dios en su diario vivir, en su caminar diario. Ser maduros y ser sabios en el Señor no tiene nada que ver con tener un conocimiento teológico complejo, altísimo, acerca de las Escrituras, pero no aplicar nada en su vida. De esta manera seríamos unos cabezones intelectuales, pero raquíticos en la madurez. Un creyente maduro es el que ocupa su mente en la palabra de Dios, no solo para instruirse intelectualmente, sino para vivir conforme a esas convicciones que ha adquirido, a esos razonamientos espirituales. Es aquel que inclina su voluntad para tomar decisiones no conforme a su voluntad, sino aquello que Dios dice en su palabra. Es aquel que puede juzgar las cosas que tiene al frente por medio de lo que Dios dice. La madurez entonces lleva al creyente a depender de Dios personalmente, íntimamente, por medio de su palabra. La madurez viene como resultado de la relación íntima y estrecha, permanente con Dios, con lo que Él se ha revelado de sí mismo a través de su palabra, a través de las Escrituras. Y por ende, el creyente maduro memoriza, medita, aplica todo aquello que está en la palabra de Dios permanentemente en su vida. Puede reconocer, puede entender cuando esta palabra es pura y no ha sido adulterada, como los hermanos de Berea, como nos enseña la Escritura allí en Hechos 17, que escuchaban las enseñanzas de Pablo, pero inmediatamente iban a las Escrituras para poder constatar que aquello que enseñaba el apóstol era conforme a la palabra de Dios. Ese es el creyente maduro, puede juzgar no conforme a sus conceptos, a sus criterios, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y es que, queridos hermanos, uno de los grandes peligros que tenemos hoy día los creyentes es la falsificación de la palabra divina y por ende caer sin saberlo en apostasía,
apostatar de la fe es una realidad que vemos día a día y que muchos han sido seducidos por la mentira, por el engaño, y que están allí desconociendo la verdad de Dios, desobedeciendo a la palabra de Dios, siendo manipulados. Son como naves que derivan sobre la mar. Es necesario, queridos hermanos, que Cristo sea nuestro asidero, que su palabra sea un ancla fuerte que nos lleve permanentemente a la madurez. Queridos hermanos, hay 3 mandatos en este texto maravilloso. 1, dejar de pensar como niños. 2, dejar a un lado la malicia. Y 3, ser maduros en nuestra manera de pensar. Queridos hermanos, atendamos hoy la palabra de Dios y que Dios nos ayude por medio de su Santo Espíritu para obedecer y para creer que todo lo que en ella está es para bien y para beneficio de mi vida. Dios les bendiga, hermanos. Gracia y paz.